tardes a todas y a todos quienes nos vayan a sintonizar en esta ocasión en diferido. Desafortunadamente las dificultades técnicas se impusieron y no podemos estar en vivo, pero pues vamos a aprovechar para mandar un saludo a quien nos esté sintonizando. Bienvenidos y bienvenidas a esta primera mesa del Simposio de Filosofía de la Religión. Me presento, mi nombre es Roberto Sánchez y voy a ser su moderador esta tarde. Y bueno, sin más preámbulo, quisiera presentar el título general de nuestra mesa, la cual lleva el título de Filosofía, Nihilismo y Ausencia de Dios. Y en esta ocasión nos van a estar acompañando tres excelentes y ya conocidos ponentes. Eh, y bueno, antes de comenzar, quiero dar algunas pequeñas indicaciones y es que cada uno de nuestros ponentes va a contar con 30 minutos para el desarrollo de su tema y pues definitivamente como no tendremos participaciones de parte del público en esta ocasión, vamos al final de la mesa a dejar quizás el micrófono abierto para algunos de nuestros espectadores aquí en la sala Zoom o para algún comentario de cierre de parte de nuestros ponentes. Así que sin mayor demora, quiero presentar a nuestro primer expositor de este día, el doctor Mario Magallón Anaya. El profesor Magallón es profesor de educación primaria, es licenciado y maestro en filosofía y doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, con especialidad en filosofía latinoamericana. También en filosofía política, historia de las ideas en América Latina. Es investigador, titularse de tiempo completo definitivo en el Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe. Y entre sus publicaciones más destacadas se encuentran Filosofía, Historia y Eticidad de Nuestra América, Aventuras dialécticas de la modernidad alternativa radical, Los cambios del pensar, la radicalidad de Nuestra América y Caminos del pensar en Nuestra América. Este último en colaboración con Isaías Palacios Contreras. El día de hoy va a presentarnos la participación titulada Filosofía, Teología y Nihilismo. Adelante, doctor, tiene 30 minutos. Le haré saber en cuanto estemos sobre tiempo. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Qué bueno que podamos por lo menos vernos de esta manera y realmente comunicarnos, entendernos. Me da mucho gusto ver a nuestro querido Jorge y a todos ustedes y a aquellos que nos escuchan, pero que nos van a escuchar. Sin más preámbulos, voy a empezar. Filosofía, teología política y nihilismo. Nihilismo y la vacuidad de la existencia. Nietzsche considera en el nihilismo europeo que esta es la vacuidad de la existencia. Es la negación de la eticidad, de los principios y valores fundamentales de las relaciones de convivencia. Es decir, el ascenso del nihilismo, la lógica del nihilismo superador y superado. Algo que no tiene una raíz fundante ni fenoménica del mundo de la vida, de la existencia, como modo de ser, siendo en la historicidad concreta situada, porque este es la absoluta vacuidad, el vacío, la nada. Para rematar, Nietzsche señala que el nihilismo es la pérdida de los valores más supremos de lo cristiano moral, de las viejas formas de la moral cristiana que buscan y se fundan en un más allá, ahí donde la historicidad nada tiene que ver con la realidad y la historia social, lo que inevitablemente conduce a un escepticismo moral. Es decir, según Nietzsche, cito, la decadencia del cristianismo en su moral, que es inmovible, que se vuelve contra el Dios cristiano, el sentido de la verdad altamente desarrollado por el cristianismo se transforma en asco ante la falsedad y la mentira de toda interpretación cristiana del mundo y de la historia. La reacción de Dios es la verdad en la creencia fanática, mundo y mundo de la historia. Lo decisivo es el escepticismo ante la moral, la decadencia de la interpretación moral del mundo ya no tiene sanción alguna. Después de haber intentado ir hacia un más allá, acaba en nihilismo, nada tiene sentido. La inconsistencia en una interpretación del mundo que ha sido dedicada a la fuerza monstruosa despierta en nosotros la desconfianza de que todas las interpretaciones del mundo pueden ser falsas. Termina cita. Esta expresión nietzscheana de que nada tiene sentido, se hace expresa en la voluntad del poderío, concebida como la transmutación de todos los valores morales, de los hábitos, de las costumbres y de las prácticas de la cotidianidad,
para proponer nuevos valores que trasciendan la inmediatez del hombre común y se plantee el superhombre, superador de todos esos prejuicios y limitaciones axiológicas, políticas, económicas, sociales e inclusive científicas del hombre moderno europeo de su tiempo, para trascender hacia la concepción de la historia de la filosofía y de la cultura contemporánea del siglo XX. El nihilismo en las concepciones y en las prácticas políticas adquiere un sentido de autodestrucción, un volverse contra sí, las consecuencias nihilistas en las formas de pensar, los principios políticos, económicos y sociales llegan al extremo de caer, según Nietzsche, en la interpretación teatral que alienta la mediocridad, la mezquindad, la insinceridad y la mentira, lo cual hace difícil construir una historia objetiva y racional que vaya más allá del historicismo positivista y empirista de los hechos inmediatos de la historia, para abrir un espacio al acontecimiento del espíritu en la historicidad de la existencia de la vida humana en el mundo, que se materializa y se hace presente en el acontecer del ser humano, en la espacialidad y en el tiempo, en la historicidad finita de la existencia humana. Empero, como atinadamente ha señalado George Agamben, un tanto sospecho teniendo presente a Friedrich Nietzsche, la filosofía política como reflexión sobre la voluntad y la práctica del poder, de la teología y del lenguaje tienen un centro de farsa, incluso en las esferas jurídicas y teológicas, como en las normas, las leyes, los principios y los fundamentos teológico-metafísicos. Ahí donde el origen es orden y el orden es origen, donde el comienzo es fundamento que manda y dirige, pero el origen nunca deja de comenzar, es decir, nunca cesa de gobernar y mandar lo que ha iniciado. Y cito a Agamben. Esto es verdad en teología, donde como vimos, Dios no solo creó el mundo, sino que también lo gobierna y siempre continúa gobernándolo, porque si él dejara de dirigirlo, el mundo colapsaría. La idea aquí es que la creación, creatio, es una continua creación, creatio continua, que haya una íntima conexión entre creación y gobierno. Según Heidegger, el comienzo, Anfang, nunca puede pasar, nunca puede volverse pasado, siempre es presente porque dirige y gobierna toda la historia del ser. Termina Agamben. Ello requiere redefinir sobre qué se entiende por filosofía política y de la religión, más allá del imperio del poder. La pregunta obliga a abrir un espacio de análisis crítico, ontológico, reflexivo, que ha de buscar la claridad y la transparencia de sus raíces óntico-fenoménicas, ontológico, teológico, religiosas, como expresión de la comunidad del pueblo. Según Agamben, esto que debería resultar sorprendente porque la liturgia es a la teología lo que la ontología o la metafísica son a la filosofía. Y teología prima, como los teólogos dicen, así como la ontología es a la filosofía prima. De hecho, la proximidad entre liturgia y política está implícita en el mismo término de liturgia. El término griego liturgia viene de laos, pueblo, y ergón, obra, y significa, por lo tanto, literalmente acción pública, actividad hecha por el pueblo. Empero, la historia como acontecimiento es un elemento esencial del espíritu humano y de la comunidad, donde se dan cambios entre lo ético, lo político y lo religioso, entre las concepciones de lo divino y lo humano. Es la reacción de la persona humana como con lo absoluto concebido como entidad total del espíritu. En este espacio reflexivo filosófico, el escepticismo, si no es controlado en la construcción ontológico formal, puede llevar a un relativismo absoluto, a la negación de Dios, del ser, del absoluto y del ser humano mismo. Todo lo cual implica estupor, misterio, aspecto supracósmico, pero además, lo más grave, conduce a la paradoja, a la antinomia y en consecuencia a callejones sin salida, donde se infiltran elementos racionales del sentimiento religioso en los irracionales, lo cual produce un compuesto sentimental en lo que los sentimientos comunes del ser humano hacen de trama y de sentimiento racional sobre Dios y lo divino como revelación susceptible, esta de ser investigada en sus formas históricas. De esta manera, la situación del ser humano se abre a la construcción del fundamento de lo cognoscible y de lo investigable, como praxis, acción, movimiento dialéctico, procesual, no solo de lo religioso, lo divino y lo humano,
sino de lo particular, especialmente en la historia y en la política. También en la construcción lógico-formal argumentativa en los campos de la literatura, de las humanidades, de la filosofía, de la teología, de la historia teológica, política, la retórica y la vida. Esto es repensar la teología clásica desde un antropocentrismo, lo que hace significativa la mentalidad moderna. Porque de nada vale, en efecto, cito, decir que Dios es el horizonte de comprensión del hombre o que el hombre hay una remisión originaria a Dios si la historia de ese hombre y de Dios nada tienen que ver con lo que significa bajo el vocablo Dios. La teología tenía que arriesgarse como se arriesgó la filosofía en la autocrítica del idealismo. El problema que se plantea entonces a la teología no era trivial. El paso del idealismo al posidealismo, de la metafísica a la posmetafísica, ponía en manos de la instancia extraña, llámese praxis o historia, la decisión sobre la verdad o falsedad de lo religioso. Termina la cita. Es una cita de Reyes Mate. Es allí donde se puede hacer filosofía, donde no se puede hacer filosofía ni teología de espaldas a la política y a la historicidad, que ha de mirar hacia los objetos y el sentido de las cosas como construcciones formales y ontológicas de la realidad como totalidad ontológico, fenoménico, conceptual. Es por ello por lo que la filosofía se afianza en la construcción de la realidad superior, tanto interior como exterior, de la existencia universalizable. Ello implica una reflexión sobre una filosofía de la religión, una nueva construcción del sentido hermenéutico religioso sobre Dios, lo divino y la trascendencia. Mientras que la filosofía de la religión deberá definir filosóficamente la relación entre lo absoluto y lo particular, con lo material y concreto, en una totalidad unificadora de lo diverso. Esto hace necesario reconocer que la religión, para su transformación en filosofía, requiere exteriorizar el germen de su propia autodestrucción, lo cual implica la interpretación y construcción de sentido de la religión y su historia. Es la experiencia de una realidad que se manifiesta y puede ser explicable y cognoscible solo en la historicidad de la realidad del mundo de la vida, porque hay que reconocer que solo aquello que muestra su realidad a nuestros sentidos puede ser demostrado mediante las operaciones del entendimiento. Esto muestra la fuerte relación que existe entre los lenguajes religiosos y el filosófico cuando refieren a Dios, a lo divino y a lo humano. Cuando en particular se piensa sobre el hecho de que Dios y los dioses se habla relatando principios de razón arqueológica de la filosofía, de la religión y de las narraciones sobre Dios y los dioses. Construcción mítica, mitológica de un lenguaje que deduce la comprensión que tiene de sí misma la filosofía y la cientificidad misma. Karl Jasper apunta al respecto. En la actualidad, es necesario que el hombre veraz, ya sea creyente o filósofo, no trate de evitar todo aquello que es científicamente cognoscible. Mas para poder juzgar científicamente con seguridad, se precisa de la experiencia metódica. Por este medio se logra y se afianza, pese al progreso sin fin, la conciencia de los límites del saber. Termina Jaspers. En la realidad de la religión, la persona se concentra en el todo, porque solo como ser unificado es capaz de vivir religiosamente. En esta totalidad está incluido el pensamiento con sus límites, como esfera autónoma que se esfuerza por lograr su autonomía absoluta, porque busca totalidades concebidas como totalizaciones parciales que no necesariamente buscarán la unificación. Empero, el pensamiento filosófico en ese sentido supera y anodada a las diversas facultades de la persona. Nihilismo y posmodernidad. El fenómeno del nihilismo se da inevitablemente con la posmodernidad como negación del progreso y por lo tanto del pasado y del futuro, desde un presente que irrumpe en los horizontes históricos de la temporalidad y de la espacialidad, porque vale decir que ni Heidegger ni Junger, los más representativos sobre este problema, cancelan la relación y la ausencia de la atemporalidad en sus textos principales. En cambio, en Husserl se da una salida del nihilismo cuando plantea la crisis del mundo y del ser humano contemporáneo. Hans Blomenger, al reflexionar sobre el mito, la metaforología y la apóyesis,
muestra su extrañeza ante un mundo imaginario ideológico construido desde una posición filosófica y política donde se da lo negativo y lo positivo, la construcción de las oposiciones entre la guerra y la paz, el terror y la poesía. Señala que, dice, el origen y carácter originario del mito se presenta en lo esencial bajo las categorías antitéticas y metafóricas, dicho de forma sucinta, como terror y como poesía, como pasión desnuda de la pasividad frente al hechizo demoníaco o como excesos imaginativos de una apropiación antropomorfa del mundo y una elevación teomorfa del hombre. Estas categorías son suficientemente poderosas para abarcar casi todas las interpretaciones de la mitología que ha surgido hasta ahora. Termina Blumenberg. Es Nietzsche quien apunta y reflexiona sobre la muerte de Dios y la caída de los dioses y las filosofías prácticas. Es la negación de las religiones pasadas. Lo tremendo y luminoso es una suerte de religión a la vez vaga y omnipresente que nace de la negación de las religiones del pasado, especialmente del cristianismo. Martin Buber, al analizar el sentido que Heidegger le da a la frase de Nietzsche, Dios ha muerto, señala que en esta frase se hace evidente la inclusión de Dios y de lo absoluto en todas sus formas, pero además elimina a la religión en todas sus formas y a la metafísica misma para proponer una ontoteología, porque se apuesta en la construcción de una teoría ontológica que sustituya a la metafísica por una ontología pura. Por ello, según Buber, lo cito, le ha sido posible erigir a Heidegger esta nueva posición a pesar de la muerte de Dios, porque para él el ser está ligado a la iluminación y logra la misma a través del destino y la historia del hombre, sin llegar a ser por ello una función de la subjetividad humana. Pero con esto ya se ha señalado que para emplear una imagen que él mismo, Heidegger, evita, Dios puede levantarse entre los muertos. Eso significa que el desenvolvimiento del nuevo pensamiento ontológico puede ser la preparación para una crisis en la cual lo divino o lo sagrado aparecerá en formas nuevas y aún no anticipadas. En consecuencia, este pensamiento, como repetidamente lo destaca Heidegger, no es ateísmo, pues no decide en forma positiva ni negativa sobre la posibilidad de la existencia de Dios. Por el contrario, en virtud de su adecuada concepción de la existencia, hace posible preguntar por primera vez en forma legítima cuál es el estado ontológico de la relación entre la existencia y lo divino. Termina cita. La religión de Nietzsche es la del inmoralista, del Eche Homme, en el que se busca sustituir los valores del hombre común y de la repetición por los del superhombre. De este modo puede decirse que la religión de nuestro autor es la de un adolorido profético al aceptar un solo valor, el de la vida, de los instintos ligados a la voluntad de poder en Occidente. Allí donde mi humanidad es una constante sobrepasarme en los terrenos religiosos y demoniáticos al considerar que el diablo es el ocio de Dios en el séptimo día, porque todos nosotros tenemos miedo de la verdad. Nietzsche insistirá al respecto en el mismo texto arriba citado en la negación de lo bueno, lo benevolente, lo caritativo y toda la moral que resulte de estos valores falaces. En la aurora, pensamiento sobre los prejuicios morales invita a la construcción de una nueva mañana moral donde busca la transvolación de los valores morales, derramar amor, ternura, luz, pero solo sobre las cosas negativas para reubicarlas en el alma, en la buena conciencia y el acto privilegio de vivir, de existir. Muestra en Más allá del bien y del mal su desmedida reacción contra las iglesias, particularmente sobre la iconoclasta protestante. Prefiere la sensualidad del catolicismo a la rigidez del protestantismo. Finalmente requiere rehacerse del cristianismo de las iglesias todas. A diferencia de Leibniz, niega las monedas concebidas como almas espirituales inmortales. En pocas palabras, niega la posibilidad de la existencia de las almas. El cristianismo, según Nietzsche, es la más calamitosa clase de arrogancia. Lo difícil es que la voluntad de poder se opone a la voluntad de amor. Ya en la genealogía de la moral, insiste en que el cristianismo y la moral cristiana son flores de resentimiento que crean una moral de esclavos.
En la Gaia Ciencia, y así hablaba Zaratustra, señala que Dios ha muerto, vive el hombre que lo ha matado, lo cual muestra a un Nietzsche desencantado y nada optimista sobre el futuro. Su anuncio de la muerte de Dios revelado del Dios bíblico es el lamento de los sepultureros de Occidente. Derivado de todo ello, los primeros 20 años del siglo XXI, es oportuno preguntarnos, ¿existe un resurgimiento de lo religioso? Sí, pero no en lo peor de las acepciones por su carga fanáticamente comercial y alienante. Esta advertencia precisamente es lo que transita y está presente en casi toda la obra de Nietzsche, aunque no de manera expresa. Al anunciar la muerte de Dios, Nietzsche se convierte en el historiador y en el heraldo del nihilismo moderno. Esto no es otra cosa que la sacralización de la nada. El mundo carece de valor y por lo tanto es la negación del ser. El nihilismo contemporáneo se hace presente en los estados totalitarios del siglo XX, donde la persona como expresión de la humanidad se transforma en masa, en cosa que hace a alguien una nada. Ahí donde los hombres o seres humanos viven en estados modernos totalizantes, donde se da el pavor, más aún el pavor de ser. Y cito, el hombre, es una cita de Adela Badir, el hombre contemporáneo se encuentra en una situación de incertidumbre y precariedad. Su condición es similar a la de un viajero que por largo tiempo ha caminado sobre una superficie helada, pero con el deshielo advierte que la banquisa comienza a moverse y se va despedazando en miles de placas. La superficie de los valores y los conceptos tradicionales está hecha añicos y la prosecución de los valores y los conceptos tradicionales es el pensamiento filosófico, ha intentado ofrecer un diagnóstico de la situación de los males que afligen al hombre contemporáneo y de los peligros que lo amenazan. Y ha creído poder detectar la causa esencial de todo esto en el nihilismo. Termina cita. Por cierto, el nihilismo es ambiguo y de difícil definición. No obstante que han caído los valores, permanecen aquellos regulativos, ahí donde el orden es el terreno fértil que vuelve y moldea para sus propios fines. Se presenta en el orden del Estado totalitario, en la barbarie de las guerras contemporáneas, el trabajo masificado, la burocracia, en los campos de exterminio. Una forma de nihilismo es el que niega a la persona humana como al ser y a Dios. El desencanto nihilista, según Francisco Piñón Gaitán, es la muerte de la imagen falsa de Dios y de la razón. Cito a Gaitán, me temo que esa muerte de Dios no solo vino, como decía Nietzsche, demasiado pronto, sino que su decreto fue demasiado apresurado, y conste que no me refiero a ese Dios que debe morir, el hecho a imagen del hombre por una razón demasiado interesada y que podemos encontrar inclusive en la real pragmática de los grandes relatos. Creemos que si los dioses perdieron su encanto, ese encanto era también demasiado artificio humano. Ad upsum delfini, hoy tal vez se tornó en desencanto que dentro del politeísmo moderno, los antiguos dioses, como lo escribió Wagner, ya sin su antiguo encanto, eran formas de potencias impersonales que se levantan de sus tumbas e intentan dominar una vez más nuestras vidas. Es necesario considerar a la religión como el fenómeno histórico en constante recomposición, reconstrucción y resemantización, lo cual sin duda ha conducido a la filosofía de la sospecha, a la experiencia vivencial de racionalización del sujeto cartesiano, de la historicidad, de la ética, de la vida, de la metafísica, de la temporalidad para adquirir vitalidad, lo divino, Dios y lo trascendente. Es la nueva reinterpretación de la filosofía y de la teología que ha dado sentido y seguridad a los individuos, a los sujetos sociales que en la globalización y la posmodernidad habían perdido la esperanza de un mundo nuevo de utopías enraizadas en la realidad histórico-social, dentro de una modernidad radical alternativa que no niega sino asimila relaciones y horizontes de un nuevo mundo más prometedor y humano, fundado en una teología histórico-terrenalizada. Por todo ello insistiríamos con Karl Jasper que, cito a Jasper, una conciencia pensante de ser sí mismo en el tiempo no puede continuar más adelante. El abismo abierto entre existencia y trascendencia, entre el hombre y Dios, resulta insalvable para ello.
mientras que todo pensamiento filosófico piensa en la dirección a la trascendencia y es conducido por ella. En las extrañas afirmaciones que los místicos hacen de manera análoga en todas las culturas, se alude al ser uno del yo y de Dios, y en el que tanto Dios como el yo desaparecen. El hombre que como tal vive un mundo que ya no existe. En el unión mística es la unidad de Dios y del hombre, en la que no cabe hablar ni de Dios ni del hombre. Dios y el hombre se esfuman en lío inaccesible. Por todo ello, insistiríamos, es el espacio de las figuras históricas en situación meditativa, en la práctica mística del acontecer de la existencia de aquellos seres humanos que hacen comprensible sus pensamientos para este mundo. Por ello, sería absurdo remitirnos al infinito sin una suficientemente justificación, porque sin un fin, sin una intencionalidad no serviría de nada. Solo un mundo en que los seres están indistintamente perdidos es superfluo, no sirve de nada, no tiene nada que hacer y no quiero decir nada, solo él tiene un valor en sí mismo, no vista de otra cosa, esa otra cosa por otra cosa y así en adelante. Esta es la teología posmoderna del acontecimiento, radicalmente fundador. Es concebida como el jardín del pensar, el acontecimiento, ofreciéndolo abrigo y refugio contra las amenazas de los grandes monstruos. Teorías amplias y abarcantes que pueden aprisionarla, atraparla, ahuyentarla al compás de un tono metafísico y ontológico u otro. De izquierda o de derecha, de teísta y ateísta, idealistas y materialistas, realistas y antirrealistas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por esta exposición bastante sintética y muy sugerente realmente, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, para poder continuar con nuestro programa, es un placer para mí presentar a continuación al doctor Félix Hoyo, quien ya está aquí acompañándonos. ¿Todo bien, doctor? ¿Nos escucha? Ah, su micrófono, tiene que encenderlo. Este, Claro, gracias, sí. Sí, Eh, antes de comenzar voy a hacer una presentación breve del doctor. Muy brevemente, el doctor Félix Hoyo Arana es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctor en ciencias políticas por la Universidad de París, ha impartido varios seminarios en la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales en Francia, también en el Colegio Internacional de Filosofía y en el Centro Cervé, en París, desde luego y también en la UNAM. Es profesor de la Universidad Autónoma de Guerrero y de la Universidad Autónoma de Chapingo. Es también coordinador y profesor del Diplomado de Filosofía de las Ciencias Sociales en la UAM Xochimilco y ha publicado, entre otras cosas, textos como La lógica subyacente en la filosofía del derecho de Hegel, El sistema de la libertad, la enciclopedia de las ciencias filosóficas, El silogismo de la libertad, El saber enciclopédico como totalización dialéctica, y asimismo es miembro fundador del comité de redacción del boletín del Comité Francés de Derechos Humanos en México. El día de hoy nos presenta la ponencia Historicidad de la religión e historicidad del concepto de Dios. Adelante, doctor, cuenta con 30 minutos. Espero que la técnica no nos haga trampas porque estamos viendo el día de hoy justamente problemas serios de este orden y no hay amenaza de una tormenta inminente como los días pasados. Primero tendría que hacer algunas correcciones. No tuve para nada el honor de ser profesor de aquellas instituciones francesas. Fui estudiante, alumno de Labarrière y de Joseph Gauvin en el Institut Catholique y en el Centro Sèvres de los jesuitas. Y bueno, fui profesor de la Universidad de Guerrero cuando recién terminé y lo demás, bueno, profesor del posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas, abordando estos temas de la dialéctica y alguna otra institución. Bueno, primero agradeceré al doctor Piñón por esta invitación, que yo le decía es un desafío porque cuando ya está uno en el último cuarto
de la vida, tiene uno que hacer un balance crítico de su propia trayectoria y también una recapitulación. Vengo yo de horizontes cristianos. Yo era un joven cristiano cuando el profesor Francisco Piñón era asesor de este grupo impulsado por los jesuitas. Y bueno, varios amigos míos de mi generación fueron alumnos del profesor Piñón, a quien yo conocí cuando él recién regresaba de Italia, muy entusiasmado por Gramsci. Pues le agradezco ese desafío que me ha obligado a hacer algunas lecturas de textos que tenía pendientes hace mucho tiempo, hace décadas, como el texto de Teología de la Esperanza de Moltmann, como el ateísmo en el cristianismo de Bloch, y bien había visto la cita de un excelente libro de Hans Küng, La encarnación de Dios, que está agotado hace mucho tiempo, dedicado justamente a la concepción hegeliana sobre la religión. Platicando con Roberto, él me decía que podía tomarme algunas licencias en la exposición y le tomo la palabra justamente para no hacer una lectura del texto, sino una presentación de orden verbal como esto que estoy haciendo. Lee de pronto algunas de las tesis como el texto de resumen que nos proponían para inscribirnos a este evento. Señalo ahí que en el texto de Hegel y la religión, excelente pequeño librito editado en el año 82 en París, Iltig, Planty-Bonjour y Jacques Don y Bourgeois plantean que en las lecciones sobre filosofía de la religión, Hegel desarrolla una fenomenología histórica de la religión y la divinidad. Efectivamente, basta una ojeada a esta obra para percatarnos de la caracterización de las etapas del despliegue de las experiencias históricas de la religiosidad humana. Dice, la religión es histórica y constituye una figura particular de la religión, en la medida en que, en la gradación y en el desarrollo de la religión, los momentos capitales y la forma como estos grados existen, también históricamente, resultan una serie de configuraciones, una historia de la religión. Lecciones, volumen de Hegel, el volumen 1, página 84. Jouvel, quien dedica un trabajo a la religión de la sublimidad, a la religión judía, destaca que las tesis que este filósofo plantea, la representación que el hombre tiene de Dios corresponde a aquella que tiene de sí mismo. Es decir, hay una relación dialéctica entre el concepto que el ser humano tiene de Dios con el propio concepto que tiene de sí mismo, que es el concepto que tiene de su propia libertad. Hegel en sus lecciones sostenía que la religiosidad y el concepto de divinidad de los pueblos históricos se corresponde con el grado de desarrollo de su autoconciencia. Lo que el hombre crea depende de su representación de Dios, su autoconciencia corresponde a su conciencia e inversamente. Es decir, la relación es dialéctica. Que esto hay que retenerlo porque hacia la conclusión tendríamos que recuperar este tema. En la preparación de mi trabajo di, por suerte, con un excelente texto de Juan Martí Velasco, que fue rector de algún seminario católico en Madrid, en los años 70, entiendo, y en su prólogo nos formula cuestiones de enorme interés sobre este tema. Dice, la religión ha acompañado a la humanidad a lo largo de toda su historia. Está presente además en todos los pueblos y ha mantenido una relación estrecha de larguísima duración con todas las culturas. En todas las religiones se han expresado a la vez el genio propio del ser humano,
los condicionamientos y las circunstancias de cada pueblo y la presencia tan real como impalpable de una trascendencia con la que cada hombre se encuentra habitado y con la que no puede coincidir con sus solos recursos. Las variantes históricas y culturales de los diferentes grupos humanos explican la pluralidad y variedad de las religiones. Todas juntas, las diferentes religiones constituyen el hecho religioso, parte integrante del fenómeno humano y que constituye uno de los elementos distintivos que permiten identificarlo. Es una obra de 600 y pico de páginas donde trabaja de manera minuciosa este gran tema de la fenomenología de la religión, que es altamente recomendable. Volviendo a nuestro autor, a Hegel, habría que plantearnos una reflexión que él mismo formula en el volumen 1, página 76, acerca del concepto del método, lo cual nos remite a sus grandes obras. Dice: en toda ciencia y en todo saber no puede haber sino un método. Método no es otra cosa que el concepto que se explicita a sí mismo. Es una formulación muy similar a lo que plantea hacia el final de la ciencia de la lógica en el capítulo dedicado a la idea absoluta. El método es el automovimiento del concepto, nos dice allí. Y esta formulación que acabo de leer nos remite y nos demanda una caracterización de las grandes aportaciones, de las grandes obras de la fenomenología del espíritu, de la ciencia de la lógica y de la propia enciclopedia de las ciencias filosóficas. Lo haré muy breve. Primero recordaré la formulación que nos plantea en las primeras páginas del capítulo dedicado a la religión de la propia fenomenología del espíritu. Dice ahí: la religión es la autoconciencia del espíritu. El espíritu que se sabe a sí mismo es, en la religión, de un modo inmediato, su propia autoconciencia pura. Por lo tanto, la religión es, pues, el espíritu que se realiza en la conciencia. Religión es el modo como todos los hombres toman conciencia de la verdad. Así precisa que, si por tanto la religión es el acabamiento del espíritu, en el que los momentos singulares del mismo, conciencia, autoconciencia, razón y espíritu, retornan y han retornado como su fundamento, constituyen en conjunto la efectividad que es allí de todo el espíritu, el cual solo es como movimiento que diferencia y que retorna así de esos lados. Lo que nos propone de manera muy sintética allí en la fenomenología del espíritu son los grandes momentos del devenir de la religión, diríamos mejor en plural, las religiones naturales, aquellas de los pueblos primitivos que atribuyen divinidad a las montañas, a los ríos, al sol, la luna, las estrellas, la naturaleza, los animales, etc. Hay un texto de Jacques Zonde, un artículo muy difícil de conseguir, pero de enorme relevancia, editado en la revista El Arco, l'Arc. El texto se llama El Dios Espejo. Y justamente allí Jacques Zonde nos dice: en realidad, Dios es un espejo. Es un poco lo que Jenófanes de Colofón decía allá en el periodo griego. Los pueblos negros dicen que sus dioses negros, los pelirrojos dicen lo propio para sus dioses, los rubios y los morenos dicen lo propio para sus dioses. ¿Qué significa? Que cuando los seres humanos ven el espejo dicen eso es Dios, y cuando en periodos primitivos de su existencia se ven prácticamente casi iguales a los animales, pues entonces determinan que son los animales las divinidades, porque ellos se ven todavía como entes naturales. Cuando llegamos a Egipto, encontramos ya que aquellos pueblos los ven mitad y mitad, las esfinges. Y cuando llegamos a Grecia, la religión del arte, la religión estética, encontramos que
los griegos, por primera vez en la historia, atribuyen a los dioses las características de su propia humanidad. Se ven y ven a los dioses y atribuyen a los dioses la manera en que se ven. Después vendrá a Roma con las particularidades que luego referiremos, y en la propia fenomenología del espíritu, cuando Hegel habla de algunas de las figuras de la conciencia, como el estoicismo, nos dice que esta figura corresponde justamente a un imperio universal. Y entonces sí, cuando finalmente se constituye el imperio romano, aparece esta figura de la conciencia y aparece la posibilidad de un Dios universal, porque tenemos ya un imperio universal. Vendrá la decadencia de Roma, que nos dice Hegel es la que contribuye, es el laboratorio en el cual se cultivan las condiciones para la aparición de la religión consumada, de la religión revelada, del cristianismo, aquella decadencia desgarradora, muy similar, por cierto, a la decadencia desgarradora que vemos hoy, a la cual alude con algunas insinuaciones el colega Magallone, que acabamos de escuchar, y a quien felicito, justamente porque estamos ya también en un momento en el cual el imperio del capital genera profundos desgarramientos en la humanidad, los estamos viendo, genera tragedias en todo el planeta y nos está demandando ya la superación de este sistema y quizá justamente la recuperación de este concepto universal de divinidad que se funda allá en el cristianismo. Paso a caracterizar estos conceptos de la propia fenomenología del espíritu. La fenomenología del espíritu fue dominada por Hegel como el camino fenomenológico, como proceso de liberación de la conciencia libre y autocrítica del saber. La revisión, el estudio y el análisis de la fenomenología del espíritu nos permiten visualizar y comprender que esta magna obra constituye una premisa filosófica fundamental para la construcción, entre otros, de la filosofía del derecho y para la comprensión de la filosofía de la historia y de la propia filosofía de la religión. No es, como sabemos, una obra sistemática. Hegel murió a los 61 años y no pudo concluir algunos grandes proyectos. Y sabemos que hubo toda una evolución que nos caracterizan los editores de esta publicación de Alianza Universidad. Hubo una evolución de sus conceptos. En el año 21 formula las primeras lecciones de filosofía de la religión, continuará en el 24 con otro curso, en el 27 con otro y en el 31 finalmente poco antes de morir. Y justamente podemos encontrar, como caracterizan los editores, que en las lecciones del 21 todavía Hegel avanza en tanteos y con formulaciones un poco vagas y cada vez va concretando más, pero ya en las lecciones del 27 y particularmente del 31 tenemos una visión mucho más coherente, mucho más concreta, mucho más propiamente dialéctica y orgánica. Recordemos que Hegel se ocupaba del tema de la religión desde la juventud, como también del tema del Estado y del poder. Tenemos, para empezar, los textos publicados con el nombre de escritos de la juventud, en los cuales justamente nos presenta sus primeras reflexiones, sus primeras elaboraciones, el espíritu del judaísmo, el espíritu del cristianismo y su destino, y más adelante en su polémica con Fichte, Jacobi y Kant, en Fe y Saber, formula un conjunto de reflexiones críticas sobre la visión de estos autores, incluyendo al propio Schelling, con que está en evidente polémica, entre otros, en el concepto de religión y el concepto de absoluto, y ahí es donde formula en la primera ocasión aquella concepción tan repetida en la cual nos plantea que Dios mismo ha muerto. Sí, pero no se trata
de una muerte simple, de una interpretación, digamos, ilustrada acerca del fenómeno de la muerte de Dios, como es la de Voltaire y la mayoría de los pensadores que de ahí para acá han querido dar cuenta de la propia religión, incluyendo la mayoría de los sedicentes marxistas del propio Lenin y otros más que a la manera ilustrada y voltairiana critican la religión, pero no la comprenden, porque no tienen una visión dialéctica y porque no son capaces, por sus limitaciones de su propia estructura mental, de formular un concepto especulativo de la religión, como Hegel pretende, sobre todo en esta formulación de sus últimas lecciones. Bien, entonces, allí en la fenomenología del espíritu, Hegel nos plantea una serie de premisas. El despliegue de las figuras de la conciencia, conciencia, autoconciencia, razón, espíritu, religión y saber absoluto. Saber absoluto que es, nos dice el saber conceptual, que es la ciencia, lo cual que constituye no un punto final, sino una nueva dimensión a la cual la humanidad ha llegado. Saber absoluto, saber conceptual, la ciencia, la filosofía, que puede dar cuenta y explicación de sí misma, que puede lograr autocomprensión en la medida en que no sea el solitario sin vida, que olvida su pasado y por lo tanto no se comprende, sino la conciencia que es capaz de reconocerse en su historicidad y de reconocer a cada una de aquellas figuras como momentos de su propio devenir. Como en el terreno de la historia, justo, la humanidad puede reconocer en cada uno de esos momentos de su historia y de su prehistoria el proceso de su autoconstrucción y de su humanización, de su hominización. Dejemos ahí esta caracterización, no sin antes referirnos a la formulación que Hegel mismo nos plantea al final de la figura del espíritu en la propia fenomenología del espíritu. El filósofo enuncia uno de los conceptos clásicos que ha dado lugar a confusiones e interpretaciones erróneas. Se trata del concepto de espíritu absoluto, en tanto que esfera de reconocimiento y de reconciliación. Dice Hegel, la palabra de reconciliación, Versöhnung, es el espíritu que es allí, que intuye el puro saber de sí mismo como esencia universal en su contrario, en el puro saber de sí como singularidad, que es absolutamente en sí misma, un reconocimiento mutuo que es el espíritu absoluto. Es un concepto que va a recuperar en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, a cual nos referiremos un poco más adelante, y ahí justamente, simplemente en una mirada del índice, nos encontramos con las grandes esferas del espíritu absoluto, el arte, la religión y la filosofía, que son esferas de reconocimiento y de reconciliación. Reconocimiento para empezar de sí mismo, pero también reconocimiento de los otros. Y también esfera de reconciliación. Entonces, arte, religión y filosofía, pero detengámonos particularmente en la religión, son esferas de reconocimiento, de reconciliación, pero quizá podemos decir de una vez, toda religión expresa justamente lo que el ser humano ve en el espejo. Pero no solamente es esta identidad. Yo me permitiría afirmar que toda religión es también una utopía, es un proyecto. No solamente es la caracterización de lo que el hombre ve en el espejo, sino es también algo que apunta al futuro, un proyecto también de reconciliación y reconocimiento. En ese sentido, justamente podríamos decir que la religión revelada, la religión manifiesta, el cristianismo, no ha concluido su tarea todavía. Diríamos que no somos todavía suficientemente cristianos, que la humanidad no ha recuperado a plenitud todo ese proyecto de reconocimiento y reconciliación. Es algo que nos dice justamente Kuhn en el libro dedicado a Hegel. Me permito leer de una vez
Uno de los conceptos relativamente concluyentes del texto de Küng, la encarnación de Dios. Küng, que es un filósofo que nuestro amigo querido Francisco Piñón trajo a México hace una decena de años a dar una conferencia, y bueno, cuya obra hoy encontramos circulando con amplitud, incluso virtualmente. Este texto también se encuentra en virtual. La encarnación de Dios es cosa de un poco de paciencia para poder bajarlo completo. Recupero de ahí algunos conceptos. Hay que mostrar cómo el Dios vivo, en oposición al Dios atemporal, tiene una historia y origina una historia. De esta forma podía demostrarse que la historicidad de Dios es la condición de la posibilidad de una cristología futura. Es decir, no ha acabado la religión. Todavía se requiere, dice Küng, una cristología futura. Con eso podría quedar claro, agrega, aquello que es lo importante desde siempre, a saber que el Jesús histórico, en cuanto hermano de los hombres y hombre para los otros, es, hablando en el lenguaje bíblico, verdaderamente el Cristo, la palabra de Dios, el Hijo de Dios, el Señor, tanto visto en su absoluta y última naturaleza, su preexistencia, como en su permanente significación, posexistencia, que en Jesús tiene la fe, el motivo y la razón para creer que en Él, en su vida, en su doctrina, en su muerte y nueva vida, poseemos a Dios mismo, que en esta persona se encuentra realmente el verdadero homo y el verdadero Dios, que en Él se revela la unidad de nuestro Dios, que precisamente en Él ha tenido lugar en cuanto que es la palabra de Dios, la verdadera encarnación de Dios para la humanización del hombre. Es preciso, concluye, que vuelva a plantearse la cuestión de si no habrá que estudiar otra vez el tema de la mutación y el devenir de Dios, supuesto el problema implicado en la forma de entender la divinidad. Es una obra, reitero, ampliamente recomendable, un texto de 600 y pico de páginas, donde recupera minuciosamente la reflexión hegeliana sobre la religión, entre otros el gran problema de la muerte de Dios, de la muerte de Cristo, explicado de manera especulativa. O sea, hay una reflexión especulativa sobre este tema, a lo cual nos referiremos después. Bien, paso a hacer una breve caracterización de las aportaciones de Hegel en la ciencia de la lógica. La ciencia de la lógica, en tanto lógica ontológica, que constituye la síntesis integradora de la lógica del ser, la lógica de la esencia y la lógica del concepto, de la lógica de la vida y la lógica de la libertad, en esta obra ha sido retrocelada las categorías heredadas de la lógica tradicional, la lógica de la forma, para reformularlas e integrarlas en la lógica de la libertad. Esta nueva lógica nos permite comprender las herramientas lógicas con las cuales se ha develado la lógica de la vida estatal, explicitada en las configuraciones de la libertad que constituyen la columna vertebral de la propia filosofía del derecho, como derecho abstracto, moralidad, eticidad, familia, sociedad civil, Estado. Lecrivan, Kervegan y Rossi-Ledy sostienen que esta nueva lógica constituye el andamiaje lógico sobre el cual se construyó la propia filosofía del derecho, y yo agregaría, es el andamiaje con el cual se construyó también la propia filosofía de la historia y la propia filosofía de la religión. Hegel alude en diferentes ocasiones a la lógica y señala en la propia filosofía, lecciones de filosofía de la religión, que da como presupuestos estos conceptos. Como en la propia filosofía del derecho, Hegel dice, esto es un presupuesto. Y entonces justo nosotros tenemos que darlo como presupuesto. Ciertamente, reiteremos, no tenemos una concepción integral en la orgánica, coherente de las lecciones de filosofía de la religión, pero sí tenemos una concepción sistemática y orgánica, no acabadas por las razones que hemos señalado. Hay Doctor, nos quedan 4 minutos. Bueno,
4 minutos. Bien, no podré entonces dar lectura minuciosa a las tesis que pretendía. Leeremos 2 o 3. Y por favor, avísame en el último momento, en el último minuto, Roberto. Claro que sí. La religión es histórica y constituye una figura particular de la religión, mientras sea religión determinada y no haya acabado de recorrer ese ciclo de su determinación. En la medida en que yo muestre, dice, en la gradación y en el desarrollo de la religión, los momentos capitales y la forma como estos grados existen, también históricamente, resultan una serie de configuraciones, una historia de la religión. Y esto es justamente lo que nos presenta en las lecciones de filosofía de la religión. Primero una gran concepción introductoria en el primer tomo, después la caracterización de las grandes figuras de las religiones determinadas, la religión natural, la religión del arte, la religión romana, a los cuales no hay tiempo de aludir, y justo nos caracteriza que la crisis del Imperio Romano es la que da lugar al surgimiento del cristianismo. Podríamos justamente insistir, pero también el cristianismo tiene su historicidad, y hablaríamos de Agustín de Hipona, de Tomás de Aquino, de Lutero, de Loyola, y hoy de la teología de la religión. Hay una historia, pero es una historia inacabada, una historia que todavía requiere, lo apunta Labarrière en un texto dedicado a ese tema de la religión. Nos estaría diciendo, como el propio Moltmann, no está concluida la historia de la religión. Hay nuevos capítulos que agregar al cristianismo. Y en ese sentido, solamente quisiera insistir que hay nuevas elaboraciones, y ya casi concluyo, por favor, un poquito de paciencia, que nos demandan una reflexión profunda. Un texto de Benjamin que se encuentra disponible en Internet, apenas circuló hace unos cuantos años, El capitalismo como religión. Es cosa de buscarlo y se localiza. Y un texto reciente, entiendo que es un jesuita, Javier Picasa, Dios o el dinero, economía, Dios o el dinero, economía y teología. Y algunos otros textos justamente sobre teología de la prosperidad. El capitalismo está tratando de desarrollar la concepción de Calvino con el concepto de teología de la prosperidad. Y vemos que las religiones pentecostales van en esa misma óptica, y vemos cómo se expresan en particular con Bolsonaro y se expresaban también con Trump. Yo veo ahí una amenaza de un concepto que es totalmente al cristianismo, aunque pretende derivar de allí. Esto nos demanda justamente escuchar el espíritu de la época, hoy escuchar a esos pueblos que luchan, los indígenas, los desgarrados, las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, a todos estos que tienen que irse de sus pueblos a buscar sobrevivencia en otro lugar del mundo. En fin, son ellos a quienes tenemos que escuchar para poder elaborar un nuevo capítulo del cristianismo. Es este espíritu de la época que nos demanda una actualización y un desarrollo y una plena realización del legado de aquella concepción fundada por Cristo. Cristo en su muerte se convierte en espíritu. Podríamos decir justo que todos estos muertes que son los crímenes del capital, todos estos muertos están demandando que los escuchemos como espíritu para poder hablar en la construcción del futuro de libertad, igualdad y fraternidad, de ese futuro del que nos habla Ernest Bloch, del espíritu de la esperanza y de la utopía. Concluyo porque el tiempo se ha agotado. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Félix Soyo, y pues simplemente añado que justamente por eso decía que es un gusto tenerlo en esta mesa, porque lo sufrimos un poco, ¿no? La cuestión técnica que usted me comentó a lo largo de la semana, pues ha sido un obstáculo, ¿no? Pero afortunadamente pudo estar aquí con nosotros. De verdad, muchas gracias por esas reflexiones que nos ha brindado. Y bueno, para continuar con nuestro programa, vamos a pasar con nuestro último ponente del día de hoy, ni más ni menos que
que me refiero al doctor Francisco Piñón Gaitán, a quien tengo el honor de presentar a continuación. El doctor Piñón es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Filosofía Política por la Universidad de Santo Tomás en Roma. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Gregoriana en Roma y licenciado en Filosofía por el Montezuma College en Estados Unidos. Actualmente es profesor de tiempo completo en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, y profesor de Filosofía Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran La modernidad de Gramsci, Política y Humanismo, Ética y Modernidad en la era de la tecnociencia y el más reciente de todos, Universidad, Ciencia, Poder y Humanismo, Ser y Qué hacer. El día de hoy nos va a presentar la ponencia titulada Modernidad, Nihilismo y Muerte de Dios. Así que en cuanto usted guste, doctor, tiene 30 minutos. Bien, ¿se me escucha? Sí, profesor, lo único que no lo podemos ver. ¿Allí? ¿No se me ve? No se le ve, pero se le escucha muy bien. Entonces, si gusta Pero empezar. queremos verte, profesor. Ahí está, ya está listo. Bueno, perfecto. Bien, nihilismo y muerte de Dios. Lo que Heidegger piensa y cómo interpreta esos términos de Nietzsche. Dedico esta reflexión de esta tarde a la doctora Carmen Rovira en su memoria. Escogí este tema evidentemente por los tiempos de tinieblas y decadencia que vivimos, porque además esta temática ya estaba preparada mucho tiempo antes de Nietzsche, mucho tiempo antes, sobre todo con los pensadores ya clásicos que hablaban de decadencia. Imagínense ya desde antes de nuestra era, en los poetas de la vieja Grecia, Teógenes, Arquíloco, siglo VII, ya hablaban de una decadencia espiritual de esa cultura griega de la cual nosotros en parte vivimos. Voy a referirme no obviamente al ateísmo de Nietzsche, sino más bien a su frase Dios ha muerto. ¿Qué cosa es diferente? Una es qué cosa piensa Nietzsche de Dios, si existe o no existe, que en este momento la marginamos, porque ciertamente él se confiesa varias veces como ateo y a veces de una manera bastante crítica, a veces un tanto enfermiza, pero ese es otro problema. Y otra cosa es relevantemente, significativamente, el concepto de muerte de Dios. Pues bien, este término de nihilismo aparece en la obra de Nietzsche, La voluntad de poder o La voluntad de potencia, de 1887, donde él dice que el nihilismo es el más inquietante huésped que tenemos. No ciertamente un nihilismo como lo también pensó un colega de Heidegger, que es Ernest Junger, que había escrito ya Decadencia y Nihilismo precisamente en los años 1931 y 1932, cuando él habla sobre ese nihilismo que lleva consigo un recuerdo de aquello que es sano y salvo, precisando sobre todo esto para Heidegger, pero un nihilismo donde dice Junger que ya estamos pasando, es un trance, ya estamos pasando esa época nihilista. Y Heidegger, cuando cumplía 60 años, le respondió a Junger: no estamos pasando, estamos apenas empezando, estamos dentro del nihilismo. Obviamente, nos vamos a referir a ese nihilismo que es la conclusión de la muerte de Dios, entendida como lo vamos a significar, y que de alguna manera ya el doctor
Mario nos había explicado. Nihilismo o muerte de Dios en Nietzsche, que son sinónimos, es al mismo tiempo la decadencia muy científica, muy sentida de una específica racionalidad de dominio, íncita, según él, inclusive en la metafísica. Por eso dice la metafísica muerto, la va a repetir también, por ejemplo, Habermas, en un libro 1931, que la metafísica muerto, y obviamente se le echaron encima muchos, pero muchos pensadores, diciéndole que realmente la metafísica vive, porque todavía estamos preguntando sobre el sentido y el porqué de la existencia. Obviamente, el mismo Habermas se va a dar cuenta después la importancia tan grande de la religión presente, sobre todo en el espacio público. Pues bien, esa muerte de Dios, que para Heidegger está aquí apenas empezando y que significa la muerte de los valores, de las normas, de los comportamientos, de este clima cultural donde obviamente solamente Dios puede salvarnos. Eso lo va a decir en entrevista que la revista Spiegel le hizo en 1966. Solamente Dios puede salvarnos, es decir, no depende nada más de nosotros mismos, sino de eso que él llama el ser y que obviamente repetidamente en oscuridades del lenguaje se refiere. Pareciera que de alguna manera Heidegger copia y no que parodie, sino que seculariza, como lo han dicho muchos otros pensadores, la misma teología cristiana medieval. Pues ese nihilismo y esa muerte de Dios, donde ya no hay significados, estoy leyendo mi texto, esa muerte de Dios sería no una teoría filosófica, no una sentencia retórica como si Dios no existiese, un Dios personal, sino es una situación, es una mentalidad, son los principios que nos dan vida, esos ya murieron y nosotros somos sus asesinos. Pues bien, esta posición de Heidegger de crítica y de interpretación al concepto nietzscheano de muerte de Dios sería también una crítica al optimismo racionalista de un liberalismo que supuestamente, según él, conduciría al fenómeno del fascismo. Esto es idea, obviamente, no de Heidegger, sino de Marcuse. Ese optimismo liberal conduce al fascismo y obviamente también a esa muerte de Dios en cuanto vacío de valores, tal y como también lo definió anteriormente aquí en esta mesa el doctor Magallón. Pareciera que dado ese nihilismo no habría salida lógica sino o usar la metralla, tal y como André Breton lo escribió en su manifiesto de 1929, o que era una especie de arrebato histórico un poco romántico de la historia, y entonces podríamos rayar en un cierto misticismo. Pues bien, sin embargo, Nietzsche no estaría de acuerdo con tal conclusión, esta última que acabo de mencionar. Su secularización, bien entendida, de la muerte de Dios, no sería sino un desacralizar a ese Dios, entre comillas, creado y recreado por la razón, o sea, lo que sería el Dios de los filósofos, que ya viene obviamente la tradición de Feuerbach, sino más bien ese no significado de la existencia por el cual estamos viviendo. Así, toda secularización tendría que desembocar en una negación de ciertos principios fundamentales de significado, y no todos los principios fundamentales de significado obviamente podrían ser negativos. Inclusive el concepto de nihilismo podría tener un sentido positivo en cuanto podemos empezar de cero. Como ya hemos
padecido la decadencia y estamos prácticamente cero bajo cero de esa decadencia, que sería la muerte de Dios, entonces sí se puede ver la esperanza o el reto, desafío de inventar otra etapa de la historia. Inclusive Nietzsche, en sus Metamorfosis, cuando habla de la última etapa que llama del espíritu, es allí cuando se abre la puerta al mismo Nietzsche, además, sobre todo en su Zaratustra, a un cierto aspecto de divinidad. Y por lo tanto había en Nietzsche un no tumbar del todo la escalera. Esa tercera etapa de las Metamorfosis, donde Nietzsche habla de la etapa del espíritu, no es otra cosa que lo que un monje, un fraile de la Edad Media del siglo XII, Joaquín de Fiori, hablaba también en ese sentido, que la humanidad está revestida y sujeta a tres etapas de la historia. Pues bien, siguiendo el mismo horizonte, no toda la historia ha sido ni un olvido del ser, ni por lo tanto una muerte de Dios. Acordémonos que este pensamiento de Nietzsche está situado en un tiempo histórico determinado, o sea, en el continente europeo. Podríamos nosotros hoy, viendo la decadencia de Occidente, de la cual nosotros participamos, que ya podemos nosotros, de una manera muy concreta, decir que es un problema planetario, que no solamente es una cosa de salida de juego, como dice Derrida, sino que estamos en plena decadencia y tenemos que estar conscientes de tal aserción o de tal posición. Por lo demás, ¿de dónde sale el término nihilista? La palabra la tiene Heidegger en su nihilismo europeo. Recuerda, por ejemplo, lo que Jacobi escribía a Fichte en una de sus cartas, que hablaba de nihilismo y que era como quimerismo, y después otras cosas como sinónimo de positivismo. Evidentemente también estaba detrás ese aire de Dostoyevsky, allá por 1880, cuando refiriéndose a Pushkin hablaba también de un desaliento, de una decadencia, ciertamente de los valores que después obviamente se va a referir Nietzsche. O lo mismo el pesimismo aterrador de Schopenhauer, donde obviamente Nietzsche fraguó su concepto de Dios y casi copiando la muerte de Dios y ese concepto terrible de un Dios que muere, es decir, de un Dios cristiano que muere, no personaje, sino clima cultural, normas y acciones, lo tomaría obviamente a veces copiando muy fuertemente a Heine. Pues bien, esto podría sintetizarse qué cosa es nihilismo directamente como lo define Heidegger de una manera para mí deslumbrante, cómo define la muerte de Dios, que es exactamente el aterrizaje del nihilismo. Dice Heidegger, en otras palabras, el Dios cristiano, entendido como lo estamos entendiendo, normas y compañía, ha perdido su poder sobre el ente y sobre el destino del hombre. El Dios cristiano es al mismo tiempo la representación guía que toma partido por lo suprasensible en general y por sus diferentes interpretaciones, por los ideales y las normas, por los principios y las reglas, por los fines y los valores instaurados arriba del ente para proporcionarnos el ente en su conjunto, una finalidad, un orden y, como brevemente se dice, para darle un sentido a la existencia. Prosigue, este nihilismo es el proceso histórico a través del cual lo suprasensible viene a menos y ve anulado su dominio y por consecuencia al mismo tiempo el ente pierde su valor y su sentido. El nihilismo es la historia del mismo ser
a través del cual sale a la luz lentamente, pero irresistiblemente, la muerte del Dios cristiano. Este texto nos dice de una manera muy clara lo terrible que sintió, obviamente, Heidegger cuando en una conferencia que dio en la universidad, la autoformación de la universidad, fue cuando por primera vez él sintió lo terrible de la frase de Nietzsche, la muerte de Dios. Y ahí empieza, obviamente, él a tratar de reflexionar esta muerte de Dios, que es exactamente la muerte de los valores, de los principios, de las normas que dan existencia y el porqué a nosotros mismos. Y la segunda frase es más terrible, porque nosotros somos los asesinos. En otras palabras, nosotros hemos dado la muerte a ese Dios. Pues bien, tenemos que ver que cuando Heidegger habla en la esencia de la metafísica, trata él de afirmar que no hay una puerta de salvación, pero al mismo tiempo, ya con acentos que están en ser y tiempo, pero sobre todo después en la esencia del nihilismo, habla de una especie de retorno del filósofo que se refugia en lo que él llama poetizar y que le viene obviamente de la gran tradición que le puso Hölderlin. Cuando Hölderlin preguntaba el por qué los poetas en tiempos de miseria, ¿por qué los poetas en tiempos de miseria? Y obviamente Heidegger le responde tratando de sacar una vieja tradición germánica, porque hemos perdido el contacto con lo divino, porque hemos perdido el contacto de ser héroes o de ser poetas, que son los únicos que pueden rastrear las huellas de los dioses. Aquí Heidegger en sus últimos tiempos se refugia en el lenguaje poético, siguiendo obviamente las intuiciones que le da Hölderlin. Para Heidegger, al fin de cuentas, la poesía es el dictado de la verdad del ser, porque todo poetizar es en el fondo un pensar que preserva la verdad del ser. Heidegger, pregunto yo, está cayendo en una especie de misticismo, de intuicionismo. Solo así, dice, podremos captar o aprender, con la H intermedia, aprender el ser, o sea, la razón de la existencia. Aquí, seguramente, en este poetizar de Heidegger, en sus últimos tiempos, encontramos una especie de fe secularizada. Se acercó a Hölderlin y obviamente la poesía de Rilke, 1875-1926, que ya anunciaba este poeta, Rilke, un cierto nihilismo o también una especie de abandono del pensamiento más profundo del ser, o sea, de lo sagrado, de lo santo, das Heilige, ahí donde el ser se ilumina y se experimenta en su verdad, ahí donde lo sagrado es solo espacio esencial de la divinidad. Frases, obviamente, estas del mismo Heidegger. Y también allí donde el Dios o los dioses tal vez huyan y desaparezcan y vuelvan a aparecer. O sea, Heidegger mismo, con toda esa interpretación de la muerte de Dios, no tumba del todo la escalera, deja una puerta que se ve francamente en la entrevista de 1966, que se la recomiendo y que fue editado por él mismo con el título Solamente un Dios puede salvarnos. Ahí recordemos que Heidegger escribe lo siguiente, que solo a partir de la verdad del ser es donde puede pensarse la esencia de lo sagrado. Es decir, ¿qué carajos es ese concepto de ser? Queda en ambigüedad, o por lo menos con otras interpretaciones y otros añadidos del mismo Heidegger
creo yo que por ahí el concepto de ser, al fin de cuentas, no es sino una secularización de la vieja y antigua teología medieval. Y solo a partir de la esencia de lo sagrado es donde podemos pensar la esencia de la divinidad. Y en la luz de la esencia de la divinidad puede pensarse y decirse lo que se debe nombrar con el término de Dios. Por lo tanto, ese término de Dios está muy traído y llevado en las páginas de Heidegger. Y da que pensar de que ciertamente Heidegger, al recordarnos el olvido del ser, es decir, cuando el ser lo objetivamos, lo sacralizamos, inclusive el concepto de Dios cristiano, lo sacralizamos, lo objetivizamos, se convierte en una alienación, obviamente que ese Dios ha muerto. Sería, en otras palabras, el Dios de los filósofos. El Dios de los filósofos que trata de comprender a Dios, y obviamente por medio de la razón suficientemente no podemos comprender a Dios, porque sería el Dios de los filósofos al cual no se le puede danzar ni bailar, como decía Leibniz, y ciertamente también Heidegger, o ese Dios que pretende ser aprendido por medio de la razón y solo por la razón, sería uno Dios. Lo afirmaría el viejo Agustín de Hipona cuando afirmó: si enim Deum comprendis, non es Deus. Si tú tratas de entender a Dios, ese no es Dios, dando ya una especie de explicación a la filosofía moderna en este sentido de la religión, ese posicionamiento de Agustín de Hipona. Heidegger, por lo tanto, sabe los límites de la razón, está acá detrás, y lo intenta practicar de una manera radical. Con esto no estará criticando esa idea de Dios ya muy sacralizada, como decía antes, en la cultura occidental, que tanto criticarían anteriormente Feuerbach y Nietzsche, y sobre todo Kierkegaard, pregunto yo. Más bien Heidegger cree que su filosofía no puede afirmar otra cosa que un callarse, que obviamente nunca se calló. Prefiere, según él, no hablar, uno pronunciarse sobre Dios, pero ciertamente, en primer lugar, no se calló, y lo que dijo también quedó en una cierta ambigüedad. Eso se debe, obviamente, al problema individuo de Heidegger, no, obviamente, su sistema filosófico, que es importante para nosotros. Pero como lo hizo Wittgenstein, que al fin de cuentas no cumplió, me pregunto yo, también Wittgenstein dijo: yo en este terreno me quedo callado, y sin embargo nunca se quedó callado, porque es imposible quedarse callado ante los graves problemas del destino, de la existencia y sobre todo de la muerte. Creo que obvio es decirlo, eran hace tiempo otros horizontes. Heidegger ciertamente siente la ausencia de Dios en una época en donde, en tiempos de desdivinización, como lo ha expresado Hölderlin, los dioses y Dios han huido del mundo. Siente la pérdida de lo sagrado, ese lugar al que solo la poesía puede llegar. Es decir, Dios pareciera que ya no juega a los dados con el mundo. Pareciera también que Dios, inclusive el Dios cristiano, ha abandonado al hombre. Pareciera, por culpa, obviamente, según la interpretación de Heidegger y detrás Hölderlin, por culpa de nosotros mismos hombres, que hemos olvidado esa unidad entre lo divino y lo humano, que nos hace vivir en el sentido de comunidad, que sería la expresión más acabada del nihilismo. Siente la pérdida de lo sagrado, ese lugar al que solo la poesía puede llegar, como lo dije, eso santo, das Heilige, o sagrado, que es solo el espacio de la divinidad y en donde el Dios o los dioses se rehúsan a entrar, o en donde también pueden aparecer. Desaparecen, huyen, pero también pueden volver a aparecer. ¿Cómo podrían volver a aparecer según Heidegger? Obviamente en la vuelta
siguiendo a Hölderlin, de ese contacto que solamente el poeta o el héroe lo podemos notar de una manera muy expresa, muy tangible, que es la unión de lo divino con lo humano, que se expresa exactamente en sentido de comunidad. Es el tiempo, por lo tanto, del poeta Rilke, así como lo anoto en este momento, cuando sentía el vacío y la orfandad, cuando lo santo llama a lo sagrado ata a lo divino y lo divino aproxima a Dios. Es tal vez lo único luminoso en las tinieblas de la noche del mundo, la huella de lo divino a pesar de la huida de los dioses. Idea de Heidegger, donde vemos de una manera muy tangible esa secularización del lenguaje teológico de la antigüedad. Por lo tanto, Heidegger, al fin de cuentas, se queda en una espera, un poco lo Kant, en una espera deleteria o en una esperanza deleteria de Feuerbach, enigmática y preocupante a la vez, porque dice no depende enteramente del hombre. Obviamente sí depende del hombre, es decir, depende porque nosotros hemos sido los asesinos, depende de nosotros, obviamente, crear o recrear ese nuevo sentido de comunidad universal que ya había sentido también la pérdida Dante cuando las páginas de la Divina Comedia en el Proemio decía cuándo y por qué nosotros nos hemos perdido. Profesor, nos quedan 5 minutos. 5 minutos, termino. Por lo tanto, creo yo que aquí Heidegger trata de enseñarnos, y sería su ética, aunque se redujo a escribir una ética, precisamente para darnos a entender que él está en una posición de optimismo, no como Adorno, no como Horkheimer, que se quedaron en una especie de weberismo sociológico. Y termino con esta frase siguiente, que el grito de Nietzsche, Dios ha muerto, es condicionante, según él, a que el hombre viva. Es como Feuerbach niega a Dios para afirmar el ser del hombre. Es la negación de Dios el requisito para su humanismo, según él. Creemos que el hombre mismo tiene la suficientemente fuerza y allí la dignidad del hombre, que tanto se habló antes en los padres de la iglesia, que ya hablaban también de la muerte de Dios, la muerte de Dios que resucita, que se ve también inclusive en el canto de Lutero, muerte de Dios que comporta también una salida. Foucault, comentando a Nietzsche, escribe: la muerte de Dios y la del hombre, último hombre, han partido unidos. ¿Acaso no es el último hombre el que anuncia que ha matado a Dios? Más que la muerte de Dios, lo que afirma el pensamiento de Nietzsche es el fin de su asesino, es la desintegración del rostro humano y el retorno de las máscaras. Por lo tanto, creo yo que esta frase, muerte de Dios, es importante sobre todo como una lectura para nuestro tiempo sumido en una decadencia, y una decadencia de la cual nosotros somos personajes, somos actores y en gran parte también somos culpables. Creo yo que esta es la posición y reflexión mía ante esta sentencia, nihilismo, o sea, la muerte de Dios. Gracias. Muchas gracias, doctor Piñón, por su presentación. Y a continuación tenemos 2 cuestiones. Nos ha llegado una pregunta de parte del doctor Jorge Velázquez, me permito leerla, y la pregunta va dirigida a los 3 ponentes, a nuestros 3 ponentes. El doctor Velázquez pregunta: ¿qué Dios ha muerto? ¿El Dios Padre o el Dios Hijo? Dando presencia y fuerza a la Madre, la Iglesia Católica. El Hijo como síntesis del Espíritu. Esa es la pregunta y comentario del doctor Velázquez. Así que si gustan responder, quien guste, doctor Magallón, doctor Hoyo, doctor Piñón. ¿Puedo? Sí, adelante, doctor. Tendré que leer una frase telegráfica del propio Hegel
el volumen 3, las lecciones del año 27. Dice, en la muerte de Cristo hay que subrayar el hecho de que es Dios quien ha matado a la muerte, en la mía que Él surge de la muerte. Con ello la finitud de la humanidad y la degradación son puestas en Cristo. Él, pero esta finitud en su ser para sí frente a Dios es lo malo y lo ajeno a Él. Y Él no lo ha asumido para matarlo por medio de su muerte. La muerte vergonzosa en cuanto a unificación formidable de estos extremos absolutos es allí inmediatamente el amor infinito. Y me llevaría tiempo para localizar en algún pasaje, podríamos localizarlo, pero mejor lo digo de memoria. Afirma Hegel que el Espíritu Santo es el amor. Y hay allí en el tercer volumen toda una serie de formulaciones de enorme interés acerca del amor. Podemos constatar justo nuestras vivencias en la experiencia amorosa, no viene al caso de desarrollar más ampliamente esto. Pero estaba pidiendo algunas acotaciones para decir una también telegráfica. En la ciencia de la lógica, pero también acá en las propias lecciones de filosofía de la religión, tiene una frase en la cual más o menos dice, todo finito es un momento del infinito. ¿Qué significa? Que cada ser humano como finito forma parte del infinito. Que nosotros como humanos mortales formamos parte de la divinidad. Es una concepción dialéctica de la religión, evidentemente. Y ahora, si me permiten un poco apuntar hacia el futuro. Y si la humanidad ha visto a lo largo de su devenir a los propios animales como divinos, quizá hoy justamente, creo que ahí apunta la encíclica ecológica del Papa del año 15, que el profesor Piñón debe recordar de memoria, no la tengo a la mano. Necesitamos volver a reconocernos en la naturaleza. Hay una frase del joven Marx de los manuscritos que recuperó un filósofo francés, humanización de la naturaleza, naturalización del hombre. Creo que ahí es justamente otra pista para el futuro. Necesitamos los humanos reconocernos en la naturaleza y justamente humanizar la naturaleza, pero también naturalizarnos nosotros. Y quizá en ese sentido, a ver si logro decirlo de manera suficientemente fina, sí, los animales no han sido vistos directa y mecánicamente como divinidades, sino finalmente hay una, digamos, lectura cultural, una lectura espiritual, una hermenéutica de los humanos que atribuyen divinidad a esos seres en los cuales se reconocen, porque no han logrado todavía reconocerse como espíritu, como cultura. Entonces, decíamos, ahí es donde creo que tenemos el desafío para el futuro. Si vemos cómo, tal como lo dice Benjamin, el capitalismo opera como una religión, ha operado como una religión, y cómo justo este enorme mercado planetario destruye la naturaleza para capitalizarla, es el pensamiento instrumental. Destruye a los seres humanos para convertirlos en capital, secuestra y vende y alquila y prostituye a mujeres para la acumulación del capital. Algún autor hace una decena de años hablaba de 50 millones de mujeres secuestradas en el planeta para el negocio de la prostitución. A lo mejor hoy ya doblaron la cantidad. Esto es algo monstruoso. Yo diría que el capital ya no tiene un proyecto civilizatorio, que ese pensamiento instrumental, que esta lógica del capital de mercantilizar a todo lo que se le atraviesa, destruir islas, naturaleza, bosques, ríos, etcétera. Vean lo que hizo Bolsonaro hace no mucho tiempo ahí en el Amazonas. Eso es la lógica del capital. Y esa lógica del capital requiere del freno de mano, lo que nos dice Benjamin, insistiendo, cada segundo es una rendija
por la cual puede entrar el Mesías. Yo diría, es que estamos urgidos de hacer venir el Mesías, pero no es un Mesías que está allá afuera, sino somos nosotros los que tenemos que constituirnos como mesías colectivos para poder transformar la realidad y meterle freno a esto. Pero esto que está demandando, y creo que el profesor Piñón lo aceptará, o si no, lo discutirá, está demandando que nos reconocemos a cada uno y a cada otro, y nosotros a sí mismos, como un momento de la divinidad. Es lo que no hemos logrado. Es decir, cuando los seres humanos reconozcamos a cada otro como divinidad y reconozcamos que en nosotros mismos está presente la divinidad, no como una otredad. Creo que ahí apuntan algunas de las reflexiones del doctor Piñón. Es que han visto a Dios como una exterioridad, han visto a Cristo como un ente temporal que murió en aquella época, etcétera. Y no hemos logrado reconocer que en cada ser humano está aquel Cristo, etcétera, que en estas hombres y mujeres, los chicos de Ayotzinapa, ahí está la divinidad. Pero es el capital el que ya no puede reconocer la divinidad del hombre, sino nos reconoce simplemente nuestro valor como mercancías. El valor del capital es el valor del cambio. Disculpe que lo interrumpa, es que se nos va a acabar pronto Lo dejo ahí, horario lo dejo ahí, de esta lo dejo mesa. ahí. Sí, se nos está acabando un poquito el tiempo de la mesa, entonces creo que no vamos a tener tiempo para las otras intervenciones que venían en el chat, entonces solamente dejamos que el doctor Piñón y el doctor Magallón respondan a esta pregunta. Adelante, doctor Magallón o Piñón. Mira, yo la verdad es que realmente esa visión trinitaria que hace una pregunta, ¿quién es Dios Padre, Dios Hijo? Y que el, Creo que el doctor Magallón tuvo un problema técnico. Sí, creo que se nos fue el doctor Magallón. Doctor Piñón, no sé si guste atender a la pregunta del doctor Velázquez. Muy brevemente, mientras llega el doctor Magallón Mario. Yo creo que, querido Jorge, la muerte de Dios, o cuál Dios ha muerto, o cuál Dios inclusive debe morir, no tiene referencia directa a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ni mucho menos a la Iglesia como institución. El concepto de Dios ha muerto, por ejemplo, obviamente en el autor que estamos trabajando, que es Nietzsche y Heidegger, se refieren obviamente a la muerte de un clima natural, de las normas, de las acciones, de los principios de las cuales nosotros somos autores. Esa es la muerte de Dios. En cambio, la muerte sería la muerte de que hemos sacralizado, objetivizado, sobre todo sacralizado la idea de Dios y la hemos convertido en un instrumento de alienación o de dominación, que sería un poco lo que yo dije anteriormente, la muerte de los filósofos, la muerte de la idea que usan los filósofos. Me parece que ya llegó Mario Magallón, ¿no? Sí. O también, y con eso termino, sería la muerte de eso que Kierkegaard llama no cristianismo, sino cristiandad. O sea, esas normas vividas en lo que Kierkegaard llama cristiandad, que es exactamente lo que se ha visto en la historia como césaropapismo, como paz romana, como constantinismo, pero directamente, a mi entender, es otra cosa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es otra discusión y otra reflexión. Gracias. En tiempo. Sí, adelante, doctor. Se nos fue un momento, pero adelante. No, le decía, ya contestado lo que señalaba realmente, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No, es lo que simplemente es el hombre por sus propios actos, con sus manifestaciones, con la exclusión, recuperando incluso lo que decía el doctor Félix, que realmente es el hombre con sus actos, es ese Dios, esa recuperación, es la crítica misma que hace Nietzsche. No está hablando de un Dios espiritual, el Dios de los filósofos, si
Creo que el doctor Magallón sigue teniendo algunos inconvenientes técnicos. Esperemos que pueda volver un momento para que cierre su participación. Y pues solamente quiero invitarlos a la siguiente mesa que tenemos, que va a versar sobre el tema de la secularización, donde va a estar el doctor Jorge Velázquez, el maestro Jorge Alberto Martínez y su servidor hablando sobre este tema, ¿no? Sobre la cuestión de la teología política y la secularización. Doctor Magallón, ¿nos escuchan? Listo, doctor, lo perdimos un momento. Su micrófono. Sí, decía yo que efectivamente, pues ya no tengo mucho que decir, hay mucho que reflexionar sobre lo que planteaba el doctor Jorge Velázquez. Sin embargo, yo comparto, no es ese Dios al que estamos siendo refiriendo. El concepto de Trinidad es mucho más complicado que todo eso. Esto es la recuperación que señalaba, el Dios de amor es la misma recuperación que está en Hegel y no tiene que ser, si es lectorano es cierto, pero aquí la preocupación central es el hombre en la historia, en sus actos, en sus relaciones, en sus normas, en sus formas de vida y en su existencia. Lo otro daría para otra discusión que es muy importante y que ya ha señalado el doctor Félix como el doctor Piñón. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Magallón. Y bueno, me parece que se nos ha agotado el tiempo de esta mesa, pero a continuación continuamos con la segunda mesa en punto de las 6, donde va a estar el doctor Jorge Velázquez, el maestro Jorge Alberto Martínez y un servidor.